Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo creamos nuestra primera base de datos usando Postgres. Para esto ingresamos al pgadmin. Normalmente cuando inician esto les pide una contraseña, que es la contraseña que les pidió al momento de la instalación. A mí no me pide porque yo ya guardé la primera vez que ingresé. Entonces ahora, una vez que ponen la contraseña, nos dirigimos a servidores. Ponemos la contraseña si nos pide. Ahí está. Y nos van a aparecer un listado de todas las bases de datos que tenemos creadas. Entonces vamos a crear nuestra primera base de datos. Para esto hacemos clic derecho, crear base de datos, y ahí sí, vamos a poner ejemplo, procesamiento de datos. Fíjense que puedo crear de forma gráfica, pero también acá en SQL me muestra cuál es la consulta de SQL asociada, que va a ser la que crea nuestra base de datos. Entonces, nuestra consulta de SQL sería create database, pasamos el nombre de nuestra base de datos, y en este caso lo que hace es asignarle un usuario, que en este caso se llama Postgres, para que pueda acceder a esta base de datos. Por defecto, nosotros estaríamos ingresando con el usuario Postgres. Podemos llegar a crear otro usuario, pero por ahora, para esta práctica, solo vamos a usar así. Guardamos esto. Ahí está, ya tenemos nuestra primera base de datos. Hacemos doble clic sobre la misma para conectarnos a ella y nos dirigimos a esquemas. Desplegamos ahí tablas. Bueno, hacemos clic derecho sobre tablas, crear tabla, y vamos a crear nuestra primera tabla que se llame cliente, por ejemplo. Vamos a agregarle las columnas. Fíjense la consulta de SQL que se asocia a esto. Crear tabla, cliente. En este caso, esto que va adelante es solamente para establecer que es pública la tabla, pero podemos crear tranquilamente poniendo create table y este nombre. Ahora sí, vamos a agregar las columnas, así vemos después cómo nos queda nuestra consulta de SQL. Vamos a suponer de que tenemos la clave primaria código cliente y seleccionamos el tipo de datos para cada una de las columnas. Al ser una clave primaria no puede ser nula, marcamos de que esto es una clave primaria, y es por esto de que en la actividad anterior tenían que justamente ver cuál era el tipo de datos que iban a asociar a cada una de sus columnas, ya que justamente cuando van a crear sus tablas vamos a definir esto poniendo acá el tipo de datos para cada uno. Ahora le damos más, ponemos apellido, vamos a seleccionar un tipo de datos que sea carácter variable de 50 caracteres, esto lo definen ustedes. Toda persona siempre tiene un nombre, así que esto vamos a ponerlo como no nulo. Agregamos otro campo, nombre del tipo carácter variable, también de 50 caracteres y no puede ser nulo, ya que toda persona siempre tiene un apellido. Vamos a mirar cómo nos queda nuestra consulta de SQL. Entonces esto ya estaba, y ahora creamos la tabla, abrimos paréntesis y vamos listando cada una de las columnas que corresponden a los atributos del modelo actividad relación. Entonces, código cliente con su tipo de dato no puede ser nulo, coma, ponemos nuestra otra columna, apellido del tipo carácter variable de 50 caracteres no puede ser nulo, coma, nombre del tipo carácter variable de 50 caracteres no puede ser nulo, coma. Y esto es lo que define acá cuál de todas estas columnas va a ser nuestra clave primaria. Entonces, clave primaria, código de cliente. Con esto nosotros estaríamos creando nuestra primera tabla. Y siempre toda consulta de SQL antes de ejecutarse tiene que llevar un punto y coma. Entonces, ahora guardamos esto y ya vamos a ver creada nuestra primera columna. Vamos a crear otra columna, estaba por crear otra tabla, pero vamos a hacer una prueba primero. Vamos a dejar la creación de la relación entre tablas para el próximo video, y vamos a hacer una prueba ahora en esta tabla cliente con algunas consultas de SQL. Hacemos clic derecho, herramientas de consulta. Bueno, una de las consultas que vamos a usar es el select, que es para traer justamente la información que esté cargada en una tabla.
lo que vamos a escribir es select asterisco from cliente, respetando la mayúscula y las minúsculas de nuestro nombre de tabla. Cuando ponemos asterisco, lo que vamos a estar trayendo es todas las columnas de nuestra tabla cliente. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. Si yo quiero traer solamente los apellidos de cliente, lo único que pongo acá es apellido from cliente. Ejecuto esto. O apellido. Ahí está, me trae solamente los apellidos. Por ahora no he cargado nada, entonces no se ve nada. Vamos a cargar un dato dentro de nuestra tabla. Para esto lo que vamos a hacer es usar la consulta insert into cliente. Entonces lo que hacemos es decir, en inglés esto es insertar en cliente. Ahora vamos a listar todos los atributos que tiene nuestra tabla cliente, que tenían las columnas, perdón, no atributos. Código cliente, siempre tiene que respetarse el nombre de cada columna. Código cliente, coma, apellido, coma, nombre. Entonces lo que hacemos es insertar en cliente, en los campos código cliente, apellido, nombre, vamos a insertar los siguientes valores. Y ahí lo que le pasamos son cada uno de los valores en el orden que corresponde a estas columnas. Código de cliente 1, vamos a poner el nombre Feltan, coma, claro, el apellido Feltan, perdón, Germán. Ahora ejecutamos nuestra consulta. Bueno, vamos a ver, me parece que ahí está, con comillas simples, no doble. Ejecutamos de nuevo. Ahí está. Cuando nos dice de esta manera insert 01, la consulta retornó exitosamente en tanto tiempo, quiere decir de que efectivamente se registró. Ahora fíjense, si tenemos algún error, nos aparecería, por ejemplo, una descripción acá de que tenemos un error, y hay que tener en cuenta de que no siempre nos muestra el lugar exacto en donde ocurre el error. Fíjense que a mí me marca acá, pero el error en realidad está acá en esta comilla y me está marcando en realidad mucho más atrás. Esto hay que tener mucho en cuenta. Yo por ahí en esta versión no estaba manejando de que se cargaba con comillas simples, entonces me apareció este error. Vamos a insertar otro registro. Vamos a poner código 2, apellido Pérez, Matías, y registramos nuestra consulta. Ahí está. Y vamos a tratar de cargar con el mismo código ahora. Fíjense el error que nos va a tirar. Nos está diciendo de que la clave primaria está duplicada, por lo cual no se puede registrar este cliente. Ahora, si queremos revisar esto que ya cargamos, de nuevo vamos a usar la consulta select asterisco from cliente, ejecutar. Ahí está. Y está cargada nuestra tabla. Fíjense de que por ahí en el entorno gráfico, si yo no pongo el punto y coma, funciona. Pero de igual manera acostúmbrense a hacer esto, porque por ejemplo cuando estén trabajando en una terminal de comandos, sí o sí les va a exigir de que tengan el punto y coma, ya que con esto PostgreSQL o cualquier gestor de base de datos lo que hace es detectar cuál es el final de la consulta para saber cuándo la ejecuta. Entonces acostumbrémonos a usar este final de consulta. Bueno, si queremos borrar un registro de nuestra tabla, entonces lo que vamos a hacer es usar la sentencia delete from cliente. Entonces, borrar de cliente, y ahí usamos la cláusula where borrar de cliente, donde código cliente sea igual a 2. Punto y coma, ejecutamos esto. Se ejecutó correctamente. Vamos a obtener otra vez los registros de nuestra tabla para confirmar esto. Select asterisco from
cliente, punto y coma, ejecutar. Ahí está. Me queda solamente un registro cargado. Ahora, si queremos actualizar, por ejemplo, este registro de nuestra tabla, lo que vamos a hacer es usar la consulta update from cliente set código cliente igual a 3 where código cliente sea igual a 1. Ejecutamos esto. Okay. Cliente. Ahí está. Update, entonces, actualizar la tabla clientes, setear el valor 3 en la columna código de cliente, donde el código de cliente sea igual a 1. Entonces vamos a obtener otra vez los registros de nuestra tabla para confirmar de que se haya actualizado nuestro registro. Y ahí, si nos fijamos, cambió nuestro código de cliente a 3. Bueno, supongamos entonces de que queremos actualizar este nombre. Lo que vamos a hacer es update cliente set nombre igual a Mateo where código cliente sea igual a 3. Entonces, donde el código sea igual a 3, va a setear el nombre en Mateo, cuando antes era Germán, va a actualizar la tabla cliente. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. Vamos a ver el resultado ahora. Select, asterisco from cliente. Ahí está. Entonces ya actualizamos nuestra tabla. Y en el caso de borrar, vamos a hacer primero otro insert. Insertar, insert into cliente. Ponemos cada uno de los campos de nuestra tabla. Código cliente, coma, apellido, coma, nombre. Insertar los valores. Pasamos en el orden. Vamos a poner código 1, apellido Pérez, Francisco. Ahí está. Ejecutamos nuestra consulta. Vamos a aprovechar y agregar otro, Matías, con el código 2. Ejecutamos. Vamos a hacer un select para verificar lo que tenemos cargado en nuestra tabla. Select asterisco from cliente. Ahí está. Supongan de que quiero solamente traer los apellidos. Lo único que pondría acá es select apellido from cliente. Entonces, fíjense que lo que me trae solamente esto. Ahora, si quiero traer todo, pero donde el código sea igual a 1, por ejemplo, select asterisco from cliente where código cliente sea igual a 1. Ejecutamos esto. Me trae toda la información del cliente que tenga el código 1. ¿tá? De la misma forma puedo cambiar acá que me traiga toda la información de la persona que tenga el apellido Pérez. Por ahí esto no se nota ahora porque es una tabla que tiene solamente 3 registros, pero es bastante útil cuando tenemos muchos registros. Entonces, a modo de resumen, lo que tenemos es para
a modo de nota lo voy a poner acá. Para hacer registros, para insertar registros, lo que vamos a hacer es registros en mi tabla. Uso la consulta insert into, en este caso cliente, que es mi nombre de tabla, insert into cliente, pongo cada uno de los campos de mi tabla coma nombre. Valores, pongo cada uno de los valores, por ejemplo esto, Pérez Francisco. Para actualizar lo que hacemos es update actualizar registro de tabla, update cliente, set, ponemos qué campo vamos a actualizar, apellido por ejemplo, set apellido a, vamos a cambiarle Pérez a Feltan, where, usamos nuestra condición, where código cliente sea igual a 1 por ejemplo. Después, para obtener los registros que están cargados en mi tabla, valores cargados, vamos a usar select. Si queremos mostrar todo, vamos a poner asterisco from nombre de mi tabla, y si queremos borrar registros de mi tabla, lo que vamos a hacer es usar el delete from cliente. Tengan mucho cuidado con el delete porque si nosotros usamos así simplemente como está esto, lo que hace es borrar del cliente, entonces borraría toda nuestra tabla. Si queremos borrar solamente un registro, ahí sí ponemos borrar de cliente, donde código de cliente por ejemplo sea igual a 1. Nunca ejecutemos solamente esto si no queremos borrar toda nuestra tabla. Bueno, de la misma forma podemos llegar a borrar, fíjense, en este caso borraría solamente un cliente, pero ¿qué pasa si yo quiero borrar todas aquellas personas que sean que tengan el apellido Pérez? Lo que haría acá es borrar de cliente where apellido sea igual a Pérez. Entonces todos aquellos registros que tengan cargados el apellido Pérez se borrarían, los demás quedarían cargados. Ahí se ve por ahí la potencialidad que tiene esto, ya que ejecutando solamente una consulta estaríamos actualizando 1, 2 o 2 millones de registros ejecutando solamente esta consulta. Bueno, vayan probando esto. Cualquier duda o inconveniente que tengan, ya saben que estamos a disposición. Vamos a crear un foro para esto. Y bueno, esto por ahora es solamente creación de tabla y ejecución de consultas simples. Y todavía no relacionamos ninguna tabla en donde, por ejemplo, podemos tener cliente asociado a una factura, como para saber qué productos compró un cliente o cosas así. Por ahora, como primera prueba, vamos a hacer esto y más adelante vamos a ver cómo relacionamos dos tablas con las claves foráneas, y ahí sí vamos a ver cómo obtenemos datos no solo de una tabla, sino que de una o de varias, relacionando cada una de estas tablas para mostrar la información de un cliente junto con todos los productos que compró, por ejemplo. 11 horas. Bueno, prueben esto entonces y cualquier duda o consulta la plasmamos en el foro. Un saludo, nos vemos.